Buenas tardes. Bueno, con la clase de hoy vamos a dar inicio a la unidad número 2 del cursado. Si bien voy a centrar la explicación en los primeros tramos de esta unidad, indefectiblemente voy a hacer algunas articulaciones con la unidad 1. Inicialmente me gustaría, como ya lo hice en otras clases, retomar el programa de la asignatura para mostrarles un componente que me resulta operativo en este instante. En las primeras clases habíamos hecho alguna referencia a el porqué de esta superposición que se da en la mayoría de las unidades cuando las miramos una a continuación de la otra. Hay una superposición entre una y otra. En este caso tomemos la 1 y la 2 y veremos que las últimas décadas de la número 1 se superpone, perdón, con la unidad 2. Esto no es un error, no es un criterio tampoco azaroso. En realidad expone una problemática que tiene que ver con la necesidad de reconocer que los procesos históricos, si bien se organizan en una dimensión como la temporal y que la cronología nos ayuda para ubicar los hechos, los procesos en esa dimensión, esto no implica que exista un criterio o teleológico, es decir, que sabemos bien que de acá vamos para allá, o un criterio de etapismo, es decir, etapa 1, es decir, sería unidad 1, etapa 2, la unidad 2, y así progresivamente yendo de vamos a utilizar entre comillas, de lo más antiguo a lo más reciente. No ese es el criterio. En el caso de la unidad 2 que vamos a comenzar a desarrollar, claramente se observa que hay allí una este, convivencia en una zona temporal entre fines de la unidad 1 y al principio de la 2. Ahora sí, a raíz de esto, debo aclarar a su vez, no hay nada en particular en el año 1860 que le otorgue a ese año un plus de valor, de sentido, de importancia en relación con 1859 o 1861. En realidad, deberíamos decir alrededor de 1860, en torno de o a partir de, pero es una ubicación temporal de corte, vamos a llamar así, orientativo. 1914 sí sería un año con una carga de sentido diferente porque precisamente tiene que ver con el inicio de la Primera Guerra Mundial, que para el caso de la economía argentina daría lugar al fin, podemos llamar así, de la etapa de crecimiento económico fácil. Entendiendo esto no como un crecimiento sin, vamos a llamar así, crisis, sin saldos negativos en la balanza comercial, sí con una tendencia positiva, pero eso no quiere decir que haya sido una línea recta esto. Tuvo sus picos de ascenso, sus picos de descenso, típico de cualquier país inserto en la dinámica del capitalismo, ¿no? Eh, Dicho esto, lo otro viene bien aclarar es el título de la unidad. Es decir, las bases de una sociedad capitalista nos conduce a casi indefectiblemente a vincular esto con el título de la obra de Alberdi, Bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina. Bueno, aquí su uso está hecho en minúscula. Con esto quiero decir que no estamos tomando a Alberdi, sino que estamos tomando una idea de Alberdi. Es decir, en la unidad 2 nos preguntaríamos cuáles son las bases, los fundamentos, los pilares que al construirse necesariamente van a ser el punto de apoyo de ese orden capitalista, de una sociedad argentina que va a ir al calor de la construcción del orden unificado, tema de la unidad 1, va a ir construyendo a su vez los elementos propios de una economía que va a constituirse en las reglas del juego del capitalismo con sus diversos componentes. Los tres factores de la producción, cómo opera la tierra, el trabajo, la mano de obra,
y el capital, es decir, las inversiones, cómo se vincula los sujetos allí, es decir, cómo de a poco el salario se institucionaliza como una forma de mediación entre los sujetos, cómo resolver las cuestiones de la propiedad de la tierra, cómo es el vínculo entre el capital, entre el mercado mundial y el mercado internacional, cómo es la instancia para intentar resolver de manera progresiva la complejidad de la sociedad argentina al calor de la llegada inmigratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Todos componentes que de alguna manera están indicando, o que están indicados, perdón, en los primeros dos renglones de esta unidad, ¿no? El vínculo mercado mundial, mercado nacional, la expansión económica y el crecimiento de ese desarrollo económico, la combinación de importación y exportación, inversión de capitales y el fenómeno inmigratorio. Tratando de concentrar estos fenómenos, estos aspectos en el mundo rural del, de este enfoque. No porque no nos interese o porque no consideremos el aspecto urbano, en todo caso lo vamos a considerar en la clase próxima y vamos a retomar, viendo el mundo urbano, estos otros componentes, pero aplicado, perdón, a ese espacio. Entonces, a partir de esto que acabo de mostrar, me interesaría entonces proponerles que para esta instancia, eh, esta unidad con los componentes que ya mencioné según el programa, he definido un eje, vamos a llamarlo así, es decir, una temática que aglutina esos componentes que figuran en el programa y que le coloqué el nombre que están observando. Esto es la construcción material de la nación durante la Argentina moderna. Para de alguna manera dar cuenta que si bien la construcción de un orden estatal, la construcción progresiva de un arco de solidaridades y de sentimiento de pertenencia, son aspectos de ese entramado de la conformación de una sociedad definida como una sociedad de un Estado nacional o una sociedad de Estado nacional. A eso también se le suma el entramado de los aspectos materiales. En este sentido, no es lo mismo pensar esto dejando de lado, o mejor dicho, dejando en el mundo privado los intereses. Aquí los intereses de los sectores dominantes, los intereses de los sectores propietarios, las formas de inclusión y las formas de incorporación de los sectores subalternos a esta economía que va a adquirir rasgos capitalistas es evidentemente un aspecto central de la conformación de esa materialidad del aspecto de la construcción de la nación. ¿Mm? Es decir, la nación no solamente se construye, se observa, se materializa en la simbología, sino que también en la articulación de los intereses y de los componentes relacionados a lo que aglutina intereses, inversiones, es decir, un mercado. En este sentido, sería bueno que pudiéramos recuperar un conjunto de ideas ya planteados en las primeras unidades. Creo que en la primera clase, si no estoy equivocado, mostré una imagen semejante a esta, donde ahí daba cuenta, como dice aquí el título de diapositiva, esto de los factores heredados. La idea de factor heredado tiene más que nada que pensarse con esto que el corte 52-53 no es un corte que implique no reconocer que hay procesos, factores, condiciones que pertenecientes a la primera década del siglo, perdón, la primera mitad del siglo XIX, son elementos sumamente significativos para poder entender lo que viene en la segunda mitad de este siglo, ¿no? Y es ahí donde es importante considerar cuatro, al menos cuatro, que es lo que he planteado en esta diapositiva que están observando. En ese sentido, sería bueno mencionar, primero, lo que parecería un dato dado por naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo que se puede llamar este, la red fluvial, la cuenca del Plata, digamos, con los ríos principales, el Uruguay y el Paraná, que
desembocan en el Río de la Plata y a partir de allí la conexión con el Océano Atlántico. Bueno, precisamente el control, el usufructo de esa red fluvial ha sido uno de los componentes de las disputas, férreas disputas, durante el siglo XIX, la primera mitad, entre los estados que integraban ese conjunto denominado Provincias Unidas Río de la Plata. Ahora, la particular y estratégica posición de Buenos Aires sobre las orillas del Río de la Plata y de allí su conexión con el Océano Atlántico es relevante. Lo digo con expresiones. No es lo mismo decir el puerto y la aduana de la Ciudad de Buenos Aires que decir el puerto y la aduana de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo que decir la aduana y el puerto de Buenos Aires en el estado de Buenos Aires, y no es lo mismo decir esto, el puerto y la aduana, en la capital federal de la República Argentina. Son todas expresiones que de alguna manera indican que estoy haciendo referencia a un mismo sustantivo, es decir, la aduana, el puerto, una localización, Buenos Aires, pero lo que construye luego la frase va indicando en realidad distintas construcciones histórico-políticas que uno puede recorrer entre 1852, antes 52, hasta llegar a 1880. Convertido esto en otra idea, podríamos decir, no es lo mismo que la aduana sea de la ciudad, no es lo mismo que la aduana sea una ciudad que está en una provincia, y no es lo mismo que la aduana esté en una ciudad que es un distrito federal, que es capital, en consecuencia un Estado central que aspira a ser nacional. Entonces, todo eso va denotando ese proceso histórico que tiene que ver con lo que está planteado en la unidad 1 y que por un instante lo llevo nuevamente allí para mostrarles esto que está planteado acá y que tiene que ver precisamente con este diálogo entre Estado nacional en proyección y, y estados provinciales como fenómeno histórico, es decir, como parte del pasado, el Estado Nacional como apuesta a futuro, y cómo eso se articula en esta aspiración, diría Botana, del proceso de reducción a la unidad, es decir, el punto de condensación del orden a partir de un instrumento prescriptivo que es la Constitución, una figura fuerte como el presidente de la Nación, con un lugar de residencia del cual va a mandar, que es la Ciudad de Buenos Aires, que ya no le pertenece a la provincia, sino que le pertenece al Estado Nacional, de ahí que su conversión como capital federal. Ahora, eh, volviendo a lo que estábamos trabajando, plantearía lo siguiente, ¿no? Que em, el segundo punto tiene que ver con, bueno, la idea de una economía primaria exportadora, agroexportadora, o de producción primaria, o economías de clima templado para la exportación, de según los autores, los nombres van cambiando. Lo que sí está claro que no podemos pensar la construcción del capitalismo agrario o de base agraria sin eh, reconocer que ese capitalismo tuvo oleadas de producciones primarias exitosas, burbujas, o también para la época llamado boom económico, que si estuviéramos hablando de lo contemporáneo, bueno, el boom económico último que tuvo la Argentina en clave primario exportadora fue la soja. Bueno, eso tiene una, vamos a llamar así, una historia de 10, 15 años con todas transformaciones ecológicas, reconfiguración de los sectores dominantes, reconfiguración del mundo social del mundo laboral, la reconfiguración de los espacios productivos, la reconfiguración del vínculo entre propietarios, carga impositiva y Estado Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que es un fenómeno contemporáneo, yo lo diría, en términos de la época, uno de los primeros boom que puede reconocerse pensando en el periodo que estamos analizando, es el boom del lanar.
El boom del lanar no es un boom que pueda uno reconocer que nace con el 52, 53 y a partir de ahí lo vemos venir. No, en realidad esto es algo que podría reconocerse ya a mediados de década del 30, del siglo XIX, y que se consolida durante los 40, se consolida aún más durante los 50 y va a proseguir este boom productivo hasta 1890. De todas maneras, incluso podríamos decir que post mediados del siglo XIX es donde más se denota esta, podemos llamar, más se denota este tipo de producción, que rompe un poco con la idea que tenemos en la cabeza de que la producción vacuna es la producción central desde el punto de vista de la ganadería en la historia económica argentina. Bueno, eso depende de donde nos paremos. Si nos paramos en fines del siglo XVIII y principios de primeras décadas del siglo XIX, eso podría ser sostenido con fortaleza. Si nos paramos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, también podría ser sostenido con fortaleza. Pero si nos paramos entre 1840-50 y 1885-90, eso es discutible. Hay un predominio del ganado lanar en este sentido y que tiene mucho que ver con las demandas propias de la producción industrial en boga en esa época. Y que la lana es precisamente una de las materias primas necesarias para el mundo industrial. Ahora, un tercer elemento es esta cuestión de, bueno, las políticas financieras, ¿no? Esto que llamamos rasgos duales. Es decir, primero una provincia, después un estado autónomo durante un tiempo. Buenos Aires va a ser el lugar, el escenario prototípico de la presencia mayoritaria del papel, del billete, primero en combinación con la moneda, y después el predominio del papel moneda. Lo cual implica no solamente una relación con la dinámica comercial, mercantil y financiera del mundo occidental y los países europeos con los cuales fuertemente tiene relación la provincia y el puerto de Buenos Aires, sino sobre todo porque va a marcar una forma distinta por parte de los sujetos de vincularse con un objeto de valor. Es decir, el hecho de la moneda, entendida como lo pensamos hoy, no como billete, sino como un instrumento metálico cargado de valor. ¿A qué me refiero con esto? Me estoy refiriendo fundamentalmente a que según la provincia donde nos ubiquemos, había monedas de oro, monedas de plata, monedas de distinto metálico que eran aleaciones en distinto gramaje, y que eso generaba una cotización de la moneda y un valor numérico, un valor observable en la moneda, que hacía que hubiera dificultades de, vamos a llamar así, de cotizaciones si se pasaba de un estado a otro. Es decir, que las provincias usaran metálico no quiere decir que cada provincia tuviera el mismo signo monetario, porque eso es un rostro de lo que decíamos en clases pasadas. Esto es la existencia de autonomías, que eran políticas, pero también esta clave eran autonomías económicas que se traducían precisamente en la posesión de una unidad monetaria propia. Eh, Pasarán unos cuantos años, recién pasando en 1880, cuando puede reconocerse que existe un, vamos a llamar así, banco nacional que se va a encargar de la impresión de una moneda de circulación legal única para todo el espacio del mercado, vamos a llamar así, argentino por comodidad. Y por último, esta cuestión de cómo la transformación de la economía argentina se va haciendo de la mano de una fuerte presencia del fenómeno inmigratorio como consecuencia de la expulsión de mano de obra excedente de los países que están siendo progresivamente atravesados por la revolución industrial y sus amplísimas y diversas consecuencias que no me voy a detener a explicar. Ahora, sin embargo, cuando uno comienza a mirar y recuerda uno de los componentes de la imagen anterior, estamos viendo aquí un ambrotipo que, dicho de alguna manera, es como un eslabón de la prehistoria de la fotografía, ¿no? Pero
esto es de 1860. Quiero que estemos pensando más o menos eso. Estamos navegando ahí en un periodo que va entre 1852, 53, 60 y 1880. Ahí me estoy moviendo con las ambigüedades de siempre. La ambigüedad, no sé si ambigüedad es la mejor palabra, pero con la laxitud de siempre, ¿no? Evitar fuertes fronteras hacia atrás y hacia adelante. Y aquí vemos cómo, si uno mira, se detiene la presencia de mujeres aquí, ¿no? Hombres aquí en primer plano, que están planteando que no solamente una mixtura en el mundo de la producción, sino también la importancia de cómo se articula esta mano de obra en torno de la producción lanar. Ahora, la producción lanar es una producción sumamente relevante. Si uno se pone a mirar, fíjense la temporalidad, ¿no? 1860, 1864. Y ahí estamos viendo un detalle de una obra de Luis Palier, es un español que vivió unos cuantos años en la zona de la región pampeana en Buenos Aires. Este es un detalle de una obra más grande, de una obra que tiene, digamos, una dimensión mayor de la que ustedes ven, se llama La Esquila, ¿no? Miremos algunos detalles que parecerían hasta simpáticos o más allá de este niño que está sin ropa, está desnudo. eh, para la época representarlo así ya es un detalle significativo que puede ser interpretado de diferentes maneras. Pero si uno comienza a mirar esta mano acá, esta mano aquí, esta mano acá y esta mano aquí, las cuatro personas, mujeres y varones, poseen el mismo instrumento que es para la esquila. Fíjense que esta mujer sentada sobre una abeja, esta otra sentada sobre otra, este hombre sobre otra, aquí tenemos otro, acá tenemos un hombre trayendo otra oveja para ser esquilada, estas ovejas han sido esquiladas ya, aquí está la lana, aquí hay otras ovejas esperando, aquí hay alguien afilando, fíjense los rasgos, ¿no? El color de piel más cobrizo que quienes están sentados aquí, no tienen pantalones, están descalzos, ¿no? Igual que las mujeres. Eh, Vincha, pelo largo, acá no alcanzamos a ver el rostro, parece que hay un sombrero, rasgos indígenas aquí, ¿no? El techo del lugar de paja, ¿no es cierto?, con vigas de troncos de madera, ¿no? Mujeres y varones articulados en el mundo de producción. La pampa, ¿no? No se le ve el horizonte, con un pequeño corral que rodea el lugar de trabajo. Detalles. Ahora, si uno pasa los detalles de la pintura y se coloca en análisis de los historiadores, en un libro que Hilda Sábato publica en 1992, cuando ella tuvo una época que hizo historia económica, y esta es la publicación de su tesis doctoral que hizo en Oxford. Fíjense, perdón, en Cambridge. Fíjense que nos encontramos aquí con una, un gráfico de 1992, en el libro publicado ese año, donde analiza fundamentalmente esto, ¿no? La producción lanar. Dos líneas, ¿no? La más oscura tiene que ver con la exportación de lana, ¿no? Increciendo desde 50, por lo menos hasta 1000, si uno trazara una línea recta, hasta 1885-87. Después hay un pico de descenso, otro ascenso, y después un descenso a partir de los 90. Fíjense que cada 5 años está la imagen. Ahora, si bien esto no es una línea recta, tiene picos, como dije en un momento, tiene picos de ascenso y de descenso, es exponencial el crecimiento entre más o menos 1861 y 1800 más o menos 68, disculpen, 1868, en 6, 7 años, el crecimiento de el número de cabezas de ganado lanar y las
toneladas de lana que se generan es exponencial, es tremendo. Lo cual quiere decir un conjunto de cuestiones que uno tiene que preguntarse, y para eso está la bibliografía. Es decir, cómo se produce el incremento de las cabezas de ganado, el cuidado del ganado, la alimentación, evitar la depredación por parte de animales, el particular control del ganado en cuanto a que no sea un ganado errante, sino que sea un ganado que tiene que estar controlado, cuidado, bien alimentado, porque precisamente una de las grandes diferencias entre ganado lanar y ganado vacuno es que el ganado lanar es un bien que se reproduce porque lo que genera, que es la lana, no necesita el sacrificio del animal, a diferencia del ganado vacuno, si se extrae el cuero, la grasa o lo que sea, la carne. Entonces, esto es fundamental porque evidentemente este tipo de producción trae consigo la modificación progresiva de las pautas del trabajo. Había dicho que esta producción, la lanar, es una producción que es anterior a este periodo, década del 30 del siglo XIX. Y bueno, precisamente allí es cuando nosotros tenemos que comenzar a pensar que fundamentalmente galeses, ingleses, irlandeses son los que primero apuestan a este tipo de producción, son los que primero se dedican a esto, son los primeros que comienzan a dar un giro al mundo eh, pampeano y que posiblemente sea una forma indirecta de llevar a cabo la pedagogía, es decir, enseñar de a poco que esto es lo más racional en términos económicos para la época. ¿Por qué digo esto? Porque la reproducción del ganado vacuno era obviamente natural, del ganado cimarrón, del cual se obtenía el cuero y la carne que se conservaba en sal, una carne que incomible, que en realidad tenía dos posibles destinos. Ese posible destino tenía que ver con la conversión de entasajo para hacer este alimento de esclavos y libertos de distintas plantaciones de América del Sur, fundamentalmente lo que era la colonia portuguesa en Brasil, y algunos países y aún todavía en aquel momento colonias europeas en América Central y Caribeña. Y por otro lado, para el ejército industrial de reserva, me refiero a los trabajadores del progresivo mundo industrial europeo que de a poco comenzaban a ser parte del paisaje social de ese momento. Ahora, seguimos con la misma fecha, 1800, por más o menos, 1864. También Luis Pellier, La pulpería, ¿no? Un mundo exclusivamente masculino, si uno observa, ¿no? Un mundo masculino, absolutamente, muy pocas cosas, un lugar de ocio, de sociabilidad, pero si uno comienza a ver botas botas de potro, ponchos con más o menos colores, ¿no? Em, las bombachas gauchas, aquí, aquí, sombreros. Si uno se pone a pensar, cuando ves estos ponchos, es inevitable pensar en el noroeste. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el proceso para que desde el noroeste llegue esto aquí? Primero. Segundo, ¿es del noroeste? O sea, estas bombachas con esta tela tan brillante, ¿será del noroeste? ¿Por qué uno piensa que tiene que ser del noroeste? ¿Por qué piensa que tiene que ser de una producción textil artesanal, no industrial? Pero ¿por qué tiene que pensar que tiene que ser nacional? La pregunta es, ¿no hay chance de que esto sea importado? No, me pregunto porque si uno parte de la idea, perdón, si parte de ciertas representaciones, así como parte de representación de que lo que había en el mundo rural eran vacas, y resulta que hay, pero no son las únicas, y a su vez hay muchas más ovejas, si uno parte de esa idea, si uno cree que la producción cerealera era significativa y muy importante en esta época, no estamos viendo nada que nos lleve hacia ese lugar.
Entonces, esto está bueno que pensemos cómo ese fenómeno, la construcción de la infraestructura necesaria para un mercado. Y es ahí donde uno mira este mapa de 1869 y este de mapa del 70 y verá que hay más similitudes que diferencias, o más complementariedades que diferencias. Si uno observa el mapa que está sobre la izquierda, ¿no? Un mapa que, bueno, como esto está grabado, ustedes van a poder detener la clase y mirarlo con atención, y etc. Pero yo lo que observo aquí, en esto que es verde, dice ruta ordinaria para carruajes. Y uno mira el color verde, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, y que convive con un color verde que está con línea de puntos que dice camino de herradura. Es fácil la traducción. Camino de carruaje, es decir, es una ruta que está preparada no como la pensamos nosotros, sino que son huellas que se marcan por el solo hecho de su uso sistemático, en donde va todo el carruaje que va desde el traslado de pasajeros hasta el traslado de mercaderías de distinto tipo según lo que pensemos. Y los otros, que son caminos en paralelo y que se superponen, ¿no? Son los caminos vinculados con el andar a caballo, ¿no? En un caso para trasladar una persona o un grupo de personas, pero objetos de peso, ¿no? Pero lo que está claro es que esta es la red de comunicación de esa época. Por un instante miremos el mapa de la derecha y acá lo que tenemos son un esquelético, un raquítico diseño de vías férreas de Córdoba, ¿no? Hasta Rosario, pasando por Santa Fe, desembocando en Rosario, es decir, hacia el Paraná. Desde Chivilcoy y Chascomús hacia Buenos Aires, hacia el puerto. Es decir, tanto Rosario hacia Buenos Aires son desembocaduras sobre puertos naturales que a su vez desembocan en ríos y que a su vez en consecuencia se articulan con el comercio fluvial y ahí el comercio internacional. Si yo colocara por un instante estos raquíticos trazos férreos sobre esto, vería que el ferrocarril es marginal en términos de densidad. Lo que predomina es otra cosa. Es decir, la imagen de que el ferrocarril es la infraestructura de comunicaciones será, me animo a decir, será una certeza en algún momento. Cuando la ley letrada de 1852 y de los 40 está pensando en el ferrocarril, aún el ferrocarril es un elemento del futuro, no es la realidad en 1870. En todo caso, es algo bastante de poco impacto aún si uno observa el resto de lo que prevalece. Ahora, si uno sigue mirando otras imágenes de la Argentina agroexportadora, ¿no? Entendiendo agroexportadora como primario exportadora, ¿no? Yo ahí diría, si uno coloca los nombres, perdón, las fechas, 1877, 1875, es decir, estamos más o menos a una década de las imágenes anteriores, ¿no? Fotos de época. Acabo de colocar la ubicación cronológica de las fotos, pero si yo no hubiera hecho eso, le hubiera preguntado, estas imágenes que observan ustedes, ¿son más compatibles con una imagen de fines o de principios del siglo XIX? Si uno se colocaría con una imagen de la historia en clave de una imagen infantil, pero no infantil por vulgar, sino de una imagen del pasado que tiene que ver con una historia de educación primaria, parecería que esto pertenece a la época colonial, que esto podría ser parte de un cuadro que representa la Argentina, el Buenos Aires o Santa Fe de 1820, 10, 30. Sin embargo, esto es 1875. Un vendedor que vende pedazos de carne y una mujer que va a comprar. Olvídense del frigorífico, olvídense del frío.
Olvídense del frío como mecanismo de conservación de la carne. Eso es inexistente en un país de tradición de consumo de carne como este. Mujeres que hacen del lavado de la ropa su oficio. Y fíjense bien en el horizonte los barcos, ¿no? El río de la Plata, cómo embebe la tierra, cómo se une con la orilla, ¿no? En esta especie de llanura que se entrelaza con el río, ¿no? Es una línea de continuidad, una especie de llanura permanente más allá del agua, ¿no? La lejanía de los barcos es precisamente porque no hay chance de acercarse a la orilla porque no hay barranca. No tiene mucho que ver la importancia de por qué, por ejemplo, Rosario es un puerto natural, ¿no? Entonces, esto explica el porqué de ciertas formas de comunicación. Trabajo femenino y aquí aparentemente trabajo masculino. Ahora, si uno sigue mirando, Santa Fe, 1876, ¿no? Miren la profundidad de este barco, no es precisamente de gran calado, lo cual quiere decir que la profundidad del río en Santa Fe no era tal, y esto hace que la posibilidad de llevar grandes cargas, al menos en la ciudad de Santa Fe, no era posible, por eso el puerto estaba en Colastiné. Y si colocamos al lado la dimensión de esta carreta, esto es una carreta de transporte distinto a la que está acá, que es la de transporte de carga, nos están planteando que el ferrocarril está lejos aún. Digo, lejos en términos de instrumento o de medio de transporte predominante. Otras imágenes de la Argentina. Santa Fe. Me voy a colocar acá Santa Fe. Digo Santa Fe porque esta foto es entrando a la ciudad de Santa Fe, en uno de esos caminos de carretas que mostramos en un mapa. Bueno, carruaje estrellado por bueyes, fíjense, ¿no? Bueyes, fíjense el tamaño de la rueda, para evitar quedar atrapado en los ríos, en los arroyos, en los pantanos, frente a la lluvia, frente al lodo, frente a la maleza. La fortaleza de los bueyes empujando, que hace que sea un animal de fuerza, pero no de velocidad. No es lo mismo el caballo. El caballo es, como lo vimos antes, ¿no? El caballo es para la diligencia, ¿no? El buey es para el traslado de carga. Vinos de Mendoza. Si uno se pone a pensar, ¿no? Mirando rápidamente algo que ya observamos. Si Mendoza está aquí y Santa Fe está acá, prácticamente, si me escucha un geógrafo me va a matar, pero es como que eh, de oeste a este casi se recorre, no completo, pero el 75% del ancho de la Argentina para llevar vinos desde Mendoza a Santa Fe. La pregunta es, ¿será redituable esto? ¿Era realmente ventajoso en Santa Fe tomar vino de Mendoza? ¿No habrá sido más oportuno tomar vino francés o español si había un puerto como el de Buenos Aires o un puerto como el de Rosario? Entonces la pregunta sería, ¿qué tiene que ver esto con lo que planteamos antes? Digo, antes me refiero a lo que en un momento observamos como nuestro programa. ¿Alguna relación entre Estado Nacional y provincias, entre el mercado nacional y mercado mundial? Evidentemente, para poder entender esto, evidentemente el Estado interviene. ¿Interviene para qué? Interviene para gravar con impuestos a, en este caso, los vinos de origen europeo, que al ser incorporados en la aduana, por el impuesto que pagan se incrementa el valor del vino y en consecuencia no es competitivo frente al vino mendocino o sanjuanino. Es decir, el vino de origen europeo se ofrece. El tema es, bueno, en el mercado de consumo, ¿quién puede consumirlo? Entonces, para ir cerrando de a poco esta primera parte. Se ha dicho hasta el cansancio que el gran socio articulador de intereses entre Argentina e Inglaterra ha sido, perdón, entre Argentina y el mercado mundial ha sido Inglaterra. Yo ahí
me plantearía lo siguiente. ¿Esa idea es cierta? ¿Es equivocada? Yo digo que es cierta. El tema es, puede ser equivocado si uno no ubica en qué momento dice eso. Porque si yo miro esto entre el 42 y 72, es decir, como arrancando, si uno quiere puede quedarse acá, en las últimas dos columnas, ¿no? Lo más negro que está aquí, lo marqué acá en celeste como para que ustedes lo vean. Lo más negro aquí, lo más negro aquí, no pertenece a Gran Bretaña, pertenece a Bélgica. Lo que está en color blanco es Estados Unidos. En color gris es Francia. Y finalmente, este color gris oscuro es Gran Bretaña. Entonces, ¿cuál es el destino de las exportaciones? Obviamente tiene que ver con el valor total. Se mezclan una serie de productos que se exportan. Pero llama la atención que Inglaterra no está sola. Tenemos 3 países más. Obviamente que la proporción, esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con niveles, ¿no es cierto? Con niveles digamos, según los países y según el porcentaje del valor, bueno, las columnas van aumentando, ¿no es cierto? Hasta acá un país, hasta acá otro, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, lo fundamental es que uno tiene que pensar que no hay aquí una eh, hegemonía absoluta británica, y menos aún una presencia. Otra imagen para discutir, ¿no? Yendo hacia la salida de la clase, de esta primera mitad. Ahora, uno se pone a pensar en una especie de degradación, o gradación, no degradación, gradación, ¿sí? El mapa que está a la extrema izquierda a la extrema derecha, ¿no? Uno se pone a mirar el mapa de la Argentina, vamos a trabajar esta zona, que sería esta, y dentro de esta zona tenemos los experimentos colonizadores de Santa Fe. Esperanza, fundada en 1856, es el primer ejemplo. Ahora, mirando en esta región, en este mapa, los años son años de expansión de frontera, ¿no? Según nos paremos, el año va variando, pero detengámonos un instante en Santa Fe. Si uno se para aquí, en 1864 la frontera santafesina está acá. Si nos ubicamos en el 76, está acá. Y si nos ubicamos aquí, que va a ser la frontera definitiva, aún falta para su concreción. Entonces, no es que primero se expandió la frontera y después vinieron las colonias. Lo que este mapa me muestra es que las experiencias de colonias se desarrollan cuando aún la expansión de la frontera santafesina no ha terminado. Es decir, esto nos está mostrando que no es que primero la colonia y después la expansión de la frontera. No, el desarrollo de las colonias y la expansión de la frontera son procesos que se van dando simultáneamente, ¿no? Digo, es un ejemplo, tomando Santa Fe, no hay que mirar solo desde el centro, desde el centro oeste de Buenos Aires, el sur de Córdoba, norte de La Pampa, y de ahí hacia el extremo sur. No hay que pensar solamente en la campaña del desierto para pensar la expansión. Sí, eso es un ejemplo. Digo, hay otras expansiones que se han dado, ¿no? Espera un instante. Bien, me detengo acá, porque lo que viene después va a ser retomado por la clase próxima, ¿no? Recordemos que hay dos momentos que van a estar en intersección allí, y con eso completamos el desarrollo de este tema, ¿eh? Así que bueno, nos veremos en un ratito. Muchas gracias. Hasta luego.